tu palabra y tu palabra hable a nosotros de una manera clara. En el nombre de Jesús, amén. ¿Qué viene a tu mente cuando escuchas la palabra santo? ¿Qué viene a tu mente cuando escuchas la palabra santo? A veces vienen diferentes cosas a nosotros, ¿verdad? A lo mejor algunos piensan en la manera religiosa, en esos personajes que veíamos en dibujos, en imágenes, en esculturas, a quienes se le dirigía algún tipo de oración y rezo. Otros a lo mejor piensan en otra cosa, algo imposible de alcanzar tal vez. Pero hoy yo te quiero compartir esta reflexión basado en dos pasajes, uno del Antiguo y uno del Nuevo Testamento, en donde nos revelan el carácter de Dios, porque Dios es santo, santo, santo. A ver, repite conmigo: santo, santo, santo. Así es Dios. ¿Y sabes qué es lo mejor de todo? Que Él quiere que tú y yo también seamos santos. Dile a la persona que tienes a tu lado: Dios quiere que tú seas santo. Yo sé que a veces cuando pensamos en ello decimos, no, pero eso es imposible de alcanzar. Ese es el problema, que cuando tenemos en la mente la palabra imposible, ya no vamos a hacer nada por tratar de alcanzar la santidad. Pero Dios nos dice que el que es santo, santifíquese aún más todavía. Ese debe ser nuestro objetivo, debe ser nuestro anhelo. Así que vamos al libro de Isaías, capítulo 6, y vamos a leer los primeros 4 versículos. Isaías 6, versículos del 1 al 4. Dice: en el año que murió el rey Uzías, está hablando Isaías, yo vi al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. El borde de su manto cubría el templo. 2 serafines permanecían por encima de él y cada uno de ellos tenía 6 alas. Con 2 se cubrían el rostro, con 2 se cubrían los pies y con 2 volaban. Uno de ellos clamaba al otro y le decía: santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. La voz del que clamaba hizo que el umbral de las puertas se estremeciera y el templo se llenó de humo. Imagínate esa escena tan impresionante que Isaías pudo mirar justamente cuando él estaba observando lo que ocurría. Él está teniendo esta visión y es el momento en el que Dios le está haciendo un llamado a su ministerio profético. Pero no me quiero enfocar tanto en Isaías, sino en lo que Dios es y lo que Dios le mostró a Isaías. Porque Dios, ¿cómo es? Santo, santo, santo. Santo viene de la palabra hebrea kadosh. Repite conmigo: kadosh, kadosh. Y significa separado del pecado, separado del mal, puro, perfecto, que carece de toda culpa, que carece de toda maldad, que carece de toda mezcla o alteración. Porque Dios así es. Dios es perfecto, Dios es santo, Dios es puro. Como quizás a los seres humanos nos cueste trabajo imaginar el grado de perfección de la santidad de Dios o de la pureza de Dios, porque no hay nada en la tierra que se pueda comparar. Algunos expertos dicen, bueno, quizás con el agua más cristalina que puede salir de un manantial, cuando el agua ha sido purificada por la roca que está en el subsuelo y que brota, entonces pudiera tal vez semejarse a algo así. Sí, pero la santidad de Dios lo sobrepasa todo. Y Él así es, pero ahora Él quiere que tú y yo seamos santos. Por eso el Señor Jesucristo nos puso un desafío cuando dice: sean ustedes santos como su Padre Celestial es santo. Así que nuestra meta es llegar a parecernos a Él. Y por eso
el pensar en Él como la persona más santa, más pura, aquella que esté exenta de cualquier cosa, que no hay ninguna condición que lo pueda manchar absolutamente nada. Para nosotros representa entonces un reto y representa un desafío. Es un proceso y en la vida cristiana le llamamos santificación. El problema que yo veo es que actualmente la iglesia quizás se ha alejado mucho del proceso de la santificación y a veces pensamos en Dios o en la iglesia más como una experiencia externa que como una transformación interna. Porque Dios quiere que a través de la iglesia tú y yo vayamos pasando por ese proceso para que cada día nos podamos parecer más a Él. Pero no parecernos físicamente, porque la Biblia no nos describe si el Señor es blanco o moreno o güero o negrito, si tiene el pelo castaño, si lo tiene rizado, si lo tiene lacio, si sus ojos son negros o verdes o cafés o azules. Dios no nos dice nada de eso, no nos describe. Curiosamente, Jesucristo vino a la tierra y nos da muchas descripciones de Él, pero no nos dice cómo es físicamente, si medía 1,50 o medía 1,90. Eso es irrelevante. Pero lo que Dios sí nos dice, yo quiero que tú te parezcas a mí y que seas, ¿cómo? Santo. Eso es lo importante. El resto no importa. Si tenemos algún defecto físico, si tenemos algún problema al caminar, si tenemos alguna situación que a lo mejor nos genera algún tipo de complejo, eso no importa. Lo que importa es que tú y yo seamos ¿cómo? Santos, porque nuestro Padre es santo, santo, santo. Así es como lo describe. Así que siendo Dios santo, libre de todo mal, libre de todo defecto, libre de toda mezcla, perfecto, tú y yo tenemos ese reto ahora de caminar en ese desafío de ir creciendo, de ir desarrollándonos, de ir mirando la palabra y pasar nuestro carácter, pasar nuestro corazón, pasar nuestros pensamientos, nuestras actitudes, nuestra forma de ser, nuestra forma de hablar, por ese filtro para parecernos más a Él. A ver, la gente dice, voy a la iglesia a ver qué me dan. No hemos entendido entonces para qué sirve venir a la iglesia. No es saber qué me dan. Si vengo a la iglesia es para entender la palabra de Dios, para aprender la palabra de Dios, pero lo importante es lo que Dios quiere hacer con mi corazón. Dile a la persona que tienes a tu lado, lo importante es lo que Dios quiere hacer con tu corazón. Así que revisando esta escena que Isaías nos relata, nos damos cuenta que él pudo tener acceso a la gloria de Dios, como ese Dios, justamente el Dios de la gloria, que se le apareció primero a Abraham y después se le apareció a Moisés. Y muchos otros personajes, por ejemplo, Ezequiel también hace referencia a la gloria de Dios. Incluso posteriormente Juan, el discípulo amado del Señor, hace referencia a la gloria de Dios. Pero analicemos un poco acerca de ello, porque Dios aparece sentado en un trono y lo describe como alto y sublime, excelso, elevado sobre todos los demás tronos, no solo porque trasciende, sino también porque Dios domina y controla todo lo que ocurre en el mundo y en el universo entero. Así que, como lo dice aquí, Él es el Señor de los ejércitos y su templo o su gloria, como lo describe aquí, Isaías está por encima de todos los tronos, de todos los principados, de todos los reyes. Por eso es que bajo el nombre de Jesucristo están sujetos todos los nombres que se nombran en el cielo y en la tierra. Y no importa si es un trono de maldad, no importa si es un trono de injusticia, no importa si es un trono de muerte, porque el Señor lo supera a todo y su nombre está por encima de todas las cosas. Así que
como dice el Evangelio de Juan, capítulo 12, versículo 41. Y estas palabras de Juan 12, 41 son palabras de Jesús. Y fíjate lo que dijo Jesús. Isaías dijo esto cuando vio, ¿qué cosa vio? Su gloria, y habló acerca de él. Así que y el Señor Jesús valida los dichos de Isaías y los presenta como algo real, algo en lo cual también nosotros tenemos que ajustarnos. Ahora, esto es interesante mirar porque hemos aprendido a lo largo de los años, revisando toda la doctrina bíblica, que Dios es trino. Es un solo Dios manifestado en tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero entonces también vemos diferentes connotaciones de su santidad y de su trinidad a través de este pasaje. Santo, santo, santo. Y nos habla entonces de las tres características de su trono. El trono de gloria, el trono ante el cual venimos a adorar. ¿Por qué previo a recibir la palabra adoramos a Dios? Porque el trono de gloria nos enseña que Él es el único que merece nuestra adoración. En Jeremías capítulo 17, versículo 12, Jeremías 17, 12 dice: desde el principio nuestro santuario es un lugar ¿qué? Excelso. Es el trono de la gloria. ¿Tú quieres entrar al trono de la gloria? ¿Cuántos quieren entrar al trono de la gloria? ¿Cuál es la manera de entrar al trono de la gloria? A través de la adoración. Por eso el Salmo 100 nos dice que entremos a su presencia, pero tenemos que entrar con alabanza, tenemos que entrar con acción de gracias. Pero además de ser el trono de la gloria, es el trono de gobierno, porque el Señor gobierna sobre toda la creación y gobierna por sobre todas las cosas, de tal manera que ante Dios hemos de someternos. A Dios venimos para simple y sencillamente reconocer quién es Él y que nosotros estamos aquí para obedecerle. Hay gente que quiere hacer su voluntad y a lo mejor humanamente en nuestros pensamientos decimos, pero lo que yo quiero es bueno. Aunque nos rebelemos contra Dios, no. A Dios eso no le agrada. ¿Recuerdan lo que hizo Saúl cuando quiso alabar a Dios, ofreciéndole sacrificio de algo que Dios no le había encomendado? Y le perdonó la vida a aquello que Dios le había dicho que no se la perdonara. Y cuando Saúl se quiso justificar, ¿qué le dijo Dios? ¿Se complace Dios en los sacrificios tanto como en la obediencia? ¿Qué espera Dios de nosotros? Obediencia. Por eso Él es el trono de gobierno, porque nosotros hemos de obedecerle. Y a veces pensamos, como hace 2 semanas compartía nuestra hermana Oli, no importa quién esté sentado en la silla de gobierno en un país, Dios gobierna encima de todo. Pero la reflexión aquí es, ¿y cómo quiero que Dios gobierne si no estoy dispuesto a que Él gobierne sobre mi vida? ¿Cómo quiero que Él gobierne en mi país si no estoy dispuesto a obedecerlo yo? ¿Cómo quiero yo que Dios gobierne sobre otras cosas si yo no estoy dispuesto a rendirme a Él? Así que tenemos que tomar conciencia, sí, Él es el trono de la gloria que merece mi adoración, pero también Él está sentado en el trono de gobierno porque merece mi más absoluta obediencia. No es regatearle, como cuando vas al mercado y te dicen cuánto cuestan los jitomates y te pones a regatear con el marchante que le baje el precio. Hay gente que así le regatea a Dios. Señor, bájale a la santidad. Señor, no seas tan estricto. Señor, no me pidas tanto. Señor, no me pidas servir tanto. Señor, no me pidas que dé tanto. Señor, no me pidas que haga tanto. Y estamos regateando con Dios. Y Dios lo único que quiere es nuestra obediencia. Y crecer en nuestro proceso de obediencia va a ser crecer en nuestro proceso de santidad.
Entonces tenemos que es el trono de la gloria, es el trono de gobierno, pero también es el trono de la gracia. El trono de la gracia donde todos somos perdonados y donde somos salvados. Cuando reconocemos que somos pecadores y cuando podemos venir y nos rendimos ante Él y decimos: Señor, reconozco lo que soy, reconozco quién soy, reconozco que por mí mismo no me merezco más que el infierno, pero gracias a Dios por la sangre preciosa de Cristo Jesús que fue derramada en favor mía, ahora tú me concedes el perdón y la vida eterna. Y eso nos da la esperanza de que un día todos estaremos ante el trono de la gloria, alabándolo por los siglos de los siglos. ¿Cuántos quieren estar ahí? Bueno, ¿qué dice Hebreos 4:16? Hebreos 4:16 dice: así que acerquémonos con toda confianza. ¿A dónde nos vamos a acercar con toda confianza? Al trono de la gracia de nuestro Dios. Ahí recibiremos, ¿qué vamos a recibir? Su misericordia, y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más la necesitemos. Fíjate todas las implicaciones que puede tener el hecho de que Él está sentado en su trono y Él es santo, santo, santo por sobre todas las cosas. Esa santidad es la que nos da el perdón. Perdón que no merecíamos. Esa santidad es la que nos permite a ti y a mí caminar en obediencia, y Él va ordenando nuestra vida. Esa santidad es la que hace que Él merezca toda nuestra alabanza y toda nuestra adoración. Así que cuando Isaías está adorando a Dios y puede tener enfrente de él esta visión que describe, él llama el borde de su manto y a esa nube que lo cubre todo, la Shekinah de Dios. Shekinah, esa palabra en hebreo que nos habla acerca de la presencia, la esencia misma de Dios en todo su esplendor. La presencia misma de Dios que todo lo llena, que nos ministra en todo momento, que nos ministra en todo lugar, y que tú y yo somos invitados todos los días para meternos a su Shekinah. Hay mucha gente que dice: hermano, tú que vives más cerca de Dios. Yo creo que todos podemos vivir exactamente igual de cerca de Dios, porque eso depende de ti. Dios te hace una invitación todos los días para que tú entres a su Shekinah. ¿Cuántos quieren decirle: Señor, acepto la invitación? ¿Cuántos aceptan? Ahora depende de ti. Porque si eres de los que te levanta y no tienes un minuto para postrarte delante de Dios, para decirle: Señor, quiero entrar en tu Shekinah, Señor, quiero que este día, desde ahorita hasta que me vuelva a acostar, esté todo el tiempo en tu Shekinah, pues obviamente estás menospreciando la invitación y estás viviendo fuera de ella. Y Dios quiere que tú y yo vivamos así, en su voluntad, en su presencia, en su gloria. Así que Dios nos hace una invitación a todos para estar metidos en su Shekinah, disfrutar de su santidad. En la medida en que tú y yo estemos haciendo conciencia de ello, también vamos a ir creciendo en la santidad. ¿Por qué? Porque la misma presencia de Dios nos va a ir empujando a ser santos y más santos, a incomodando nuestro corazón cuando estamos a punto de hacer algo que se escapa del orden o de la voluntad de Dios, a incomodar nuestro corazón o nos redarguye o nos hace sentir mal cuando Él se va a dar cuenta que nosotros estamos a punto de tomar una mala decisión, porque el Espíritu Santo quiere que tú y yo vivamos en la Shekinah de Dios, en su presencia, en su gloria. Así que lo que vio Isaías es tan solo un modelo de lo que Dios quiere que tú y yo vivamos cada cuando. Todos los días. No es de el 31 de diciembre, el Día de Acción de Gracias, de lo que ocurrió en el año, o el Día de Acción de Gracias como celebran los norteamericanos, o el día de Pascua, o cada domingo, sino cada cuándo, todos los días. Ahora, es interesante ver la escena que lo están asistiendo dos serafines. ¿Alguien sabe aquí lo que son los serafines?
Bueno, en hebreo, o según los cánones judíos, los serafines son parte de una organización en el cielo de los ejércitos celestiales, junto con otros seres celestiales que se van a mencionar posteriormente. Y es interesante ver que estos serafines tienen, ¿alguien se acuerda cuántas alas de ese que tenían? 6. Con 4 se cubrían y con 2 volaban. Y es interesante porque los serafines en su concepción como tal son seres espirituales que tienen celo por la gloria de Dios. Por eso es que están cubriendo el templo, porque tienen celo por la gloria de Dios. Es decir, ellos están ahí para odiar el pecado, desechar el pecado, desechar lo malo. Y alguien me puede decir, hermano, ¿y por qué dices que odiar si Dios no odia? Bueno, pero en este caso está hablando del pecado. ¿Por qué odian el pecado? Porque el pecado llevó a la muerte ¿a quién? A Cristo Jesús. Por el pecado Cristo Jesús tuvo que morir. Así que ellos odian el pecado como una señal de marcar la distancia, de marcar la línea, que Dios no va a convivir con el pecado, Dios va a ser intolerante con el pecado, Dios no va a cambiar su opinión respecto del pecado. Y una cosa es que Dios deseche el pecado, pero que tenga misericordia de nosotros, y otra cosa es que Dios sea tolerante o condescendiente con el pecado. Así que nos describe que estos querubines con 4 alas cubrían sus cuerpos, sus rostros, como una señal de reverencia para no mirar hacia la presencia misma de Dios, y con otras 2 cubrían sus pies en señal de humildad o señal de modestia ante la presencia de Dios. Pero con las otras 2 volaban. ¿Por qué? Porque eso nos habla que también ellos están al servicio de Dios y que ejecutarán aquellas cosas que Dios les ordene. Es interesante lo que dice Isaías, que un serafín le decía al otro, santo, santo, santo. Y cuando ellos dicen eso, dice que todo se estremece, porque la presencia de Dios hace que las cosas cambien. La presencia de Dios hace que las cosas se estremezcan. Así que, ¿cuál es la solución a todos nuestros problemas? La presencia de Dios, la gloria de Dios. Por eso es que Dios te invita a ti todos los días, hijo, hija, ven y entra. ¿A dónde quiere que entres? A su presencia, a su Shekinah, que disfrutes de lo que Él es para que lo puedas vivir. Y en eso se parece mucho a un pasaje que vamos a leer más adelante en Apocalipsis capítulo 4, versículo 8, donde están exaltando continuamente la santidad de Dios. Yo quiero que tú tomes conciencia de algo. Tú estás aquí gracias a la santidad de Dios. ¿Por qué? Porque para el Señor pudo haber sido muy fácil haber dicho, destruyo la tierra, y hubiera sido justo. Así lo hizo con Sodoma y Gomorra, así lo hizo con el mundo en tiempos de Noé cuando mandó el diluvio. Dios podía haber destruido y nos podía haber destruido a nosotros, así de sencillo. Y hubiera estado en su derecho y hubiera sido justo, porque Él es santo. Pero Jesucristo, en lugar de eso, decidió tomar nuestro lugar, hacerse hombre, morir por nosotros y darnos la oportunidad del arrepentimiento para alcanzar el perdón de nuestros pecados y con ello la vida eterna. Así que, como lo describe Isaías, en ese lugar se llena todo de humo, es decir, se llena todo de la presencia de Dios. Y esa es una promesa para nosotros, porque cuando tú y yo lo buscamos cada día, ¿qué quiere hacer Dios con nosotros? Él quiere que tu vida se llene de la presencia de Dios. Él quiere que tu casa se llene de la presencia de Dios. ¿Cuántos aquí quieren vivir una vida llena de la presencia de Dios? Y eso es justamente lo que Él quiere hacer. Fíjate lo que dice Job capítulo 26 versículo 9.
Es interesante la comparación que hace Job y dice, tiende una cortina de blancas nubes y tras ellas esconde su trono. Pero qué hermoso que tú y yo somos invitados a disfrutar de esa presencia, a disfrutar de esa santidad. Ahora, yo creo que en muchas ocasiones ha ocurrido que si tú estás en un lugar muy contaminado, tu cuerpo entero lo percibe. ¿Has estado en algún momento en un lugar muy contaminado? Yo creo que sí. ¿Cómo huele? Huele feo. A lo mejor te produce ardor de ojos y a lo mejor te produce estornudos. A lo mejor te produce urticaria y de repente empiezas a tener comezón. Y creo que quienes vivimos en la zona metropolitana de la Ciudad de México nos hemos dado cuenta de eso cada vez que los índices de contaminación se elevan. A lo mejor algunos dicen, hermano, como que yo me estoy haciendo inmune a eso, ya no siento nada. Bueno, pero nuestro cuerpo lo percibe. Pero también seguramente has estado en lugares donde el aire está puro y fresco, que incluso cuando respiras sientes como si fuera algo que se te está clavando en los pulmones porque sientes que te está entrando oxígeno puro. ¿Lo has llegado a experimentar? Si vas a un bosque, si estás en un lugar donde huele eucalipto, huele a pino, huele rico, y entonces sientes que se te abren las fosas nasales, sientes que se te abren los pulmones porque respiras la pureza. Ahora, imagínate la diferencia entre vivir un ambiente lleno de pecado, que evidentemente te hace sentir mal, o vivir en la presencia de Dios y disfrutar de su santidad. Por eso Él te invita todos los días, entra a su Shekinah. Porque esta experiencia que Isaías nos relata es una experiencia para todos nosotros. Ahora, aquí el punto es que Él dice que Él es santo, santo, santo. Significa que Él es santo por sobre todas las cosas. Dios es santo porque santo, santo, porque el Padre es santo, porque Jesucristo es santo y porque el Espíritu Santo es santo. Así que en las tres personas de la Trinidad de Dios vemos la santidad de Dios. Pero podemos ver que también nuestro Dios es santo porque santo es en su justicia, santo es en su gracia y santo es en su poder. Muchas veces, aún como cristianos, podemos cuestionar la justicia de Dios. ¿Por qué Dios permitió que a mí me pasara algo? ¿Por qué Dios bendijo a aquella persona que no lo merecía? ¿Por qué? Y le hacemos muchas preguntas a Dios. ¿Por qué? Y justificamos de alguna manera nuestros argumentos queriendo cuestionar la justicia de Dios. No pierdas el tiempo, porque la justicia de Dios es santa y Dios es santo en su justicia. Él es santo en sus decisiones. Hay mucha gente que vive enojada con Dios. Se enoja con Dios por lo que hizo, por lo que no hizo. Hay gente que dice, estoy enojado con Dios porque se llevó a mi papá, porque mi mamá no se salvó, porque me robaron, porque mi amigo. Y tenemos tantos argumentos para decir, estoy enojado con Dios. Te pregunto, ¿y tú eres el dueño de eso? Por eso cuando Job reconoció, cuando su esposa le decía, mira, ya mejor maldice a Dios y muérete, Job dijo, bueno, Dios me dio, Dios me quitó, alabado sea el nombre de Dios. Porque Él es santo y lo que Él decida hacer es santo en su justicia, en su gracia. Mira, hay otros que están peor. Cuando alguien se salva, reconoce a Jesús, le pide perdón y entonces dicen, ay, tan malo que ha sido esa persona, ni se merece que Dios lo perdone. ¿Por qué Dios lo perdona? Vivió mal toda su vida y al final
¿Se va a salvar? No, yo no estoy de acuerdo, así no se vale. Te recuerdo que quien murió por los pecadores se llama Cristo Jesús, no tú. Así que Él decide a quién perdona. Así que Él es santo en su gracia y Él decide a quién le extiende la gracia. Y dice Timoteo que Dios desea que todos los hombres sean ¿qué? Así que ¿quién somos tú y yo para cuestionar por qué este o aquel no se lo merecen? Y Dios es santo en su poder. Porque a veces cuestionamos, bueno, si Él es tan poderoso, ¿por qué no me hace el milagro que yo quiero? Dios decide cuándo y cómo y con quién usa su poder. Algunos dicen, no, yo por eso ya mejor no oro por los enfermos. Te olvidas que la santidad de Dios se refleja en su poder y que Él va a manifestar su poder como, cuando y con quien Él quiera. Claro, si tú buscas su Shekinah, si tú buscas su presencia, mucho más fácilmente vas a ver el poder de Dios. Y te recuerdo que el siguiente punto, Dios es santo en su autoridad, Dios es santo en su dignidad y Dios es santo en su honor. Es decir, Dios va a reflejar su autoridad sobre todas las cosas y por eso Jesús quedó tan asombrado del concepto que aquel centurión romano tenía de la autoridad cuando dijo, tan solo di la palabra y mi siervo sanará. Porque reconoce que la autoridad de Dios es máxima por sobre todas las cosas y que es santo en su autoridad. Él nunca toma una decisión equivocada ni te va a dar una orden para destruirte, para aplastarte o para humillarte. Todo lo que Dios haga en su autoridad es santo y Dios es santo en su dignidad. Por eso es que nada se puede comparar con Él. Y Dios es santo en su honor. Por eso es que nosotros venimos a honrarlo a Él, porque Él lo merece, porque Él es santo en su honor, en toda la extensión de la palabra. Pero recuerda que Dios es eterno. Así que Dios es santo en su pasado, Dios es santo en el presente y Dios es santo por la eternidad. ¿Y sabes cuál es lo mejor? Que la invitación es que tú y yo pasemos la eternidad con Él. ¿Cuántos quieren pasar la eternidad con Él? Ahora, si alguien se quiere ir a un lugar más calientito, es tu decisión, Dios la va a respetar, no te preocupes. Él va a hacer lo que tú quieras, pero Él quiere pasar la eternidad contigo y te está mandando una invitación en el nombre de Jesús. Pero recordemos que Dios es omnipresente. Entonces eso nos enseña que Él es santo en la tierra, Él es santo en el universo, pero Él es santo en el mundo espiritual. ¿En dónde tú ubicas a Dios? Aquí entre nosotros ahora mismo, porque el Espíritu Santo está entre nosotros, está en tu iglesia. Jesucristo dijo que donde 2 o 3 estén en su nombre, allí está Él en medio de ellos. Aquí habemos más de 3 en el nombre de Jesús. Él está aquí. Así que Él es santo en medio de nosotros, en la tierra. Pero si pensamos como el que gobierna el universo, los planetas, Él es santo. Y si pensamos en Él, en el mundo espiritual, Él es santo. Nada se ha escapado de su poder. A veces los seres humanos nos creemos tanto y decimos, no, es que hemos logrado tantos avances, la inteligencia artificial, la tecnología, que prácticamente no necesitamos a Dios. Mira, el viernes hubo una muestra pequeñita que alteró el mundo entero. Se cayó el sistema de Microsoft que controla 1 billón de computadoras y se paralizaron aeropuertos, aviones, oficinas de gobierno, bancos, operaciones bancarias, etcétera, etcétera. Y dicen, y fue un error minúsculo. Yo creo que Dios se ríe de nosotros. Y decir, a ver, muéstrame tu poder, ser humano, a ver hasta dónde llegas. Pero Dios tiene a su pueblo. Así es que Dios es santo con su pueblo Israel, aunque haya muchos detractores de la nación de Israel en este momento. Pero Dios es santo con su pueblo Israel y Dios lo defiende. Es interesante ver los episodios de la Biblia que hablan de la guerra
o de las guerras que las naciones tenían en contra de Israel y cómo caían los enemigos, ellos mismos se destruían, y cómo ahora cuando los pueblos, sea Hamás, sea Hezbolá, sea Irán, sea ahora el Yemen que está atacando desde el sur y emprenden ataques contra Israel, y algo pasa que ellos mismos se autodestruyen con sus misiles y los drones que envían, y algo les sale mal. Mueren sus líderes cuando están dando conferencias de odio en contra de Israel. Y la gente dice, ¿qué pasa? El mismo Dios de ayer es el mismo Dios de hoy. Y el Dios que defendió a Israel en el pasado es el Dios que defiende a Israel en el presente. Hermano, ¿y por qué entonces Dios no los defendió cuando vino el holocausto? Acuérdate que Dios es soberano en su autoridad, Él es santo y Él decidió qué hacer y cómo hacer. Hoy Dios defiende a su pueblo, pero también Dios es santo para con la iglesia. Y a lo mejor podemos nosotros como cristianos cuestionar la iglesia y el mover y las denominaciones de la iglesia y lo que hacemos en la iglesia. Pero te advierto una cosa, la cabeza de la iglesia se llama Cristo Jesús. Él es el dueño de la iglesia y Él es santo para con su iglesia. Y tú y yo nos beneficiamos de la santidad de Dios. Pero Dios también es santo con el resto del mundo. A veces preguntamos por qué ocurren cosas fuera de la iglesia, fuera de Israel, qué ocurre alrededor del mundo. Bueno, Dios es santo para con el mundo entero. Porque de tal manera amó Dios, ¿a quién? Al mundo. Así que Dios ha de decidir lo perfecto para con el mundo, aunque tú y yo no lo entendamos. El mundo no es tuyo ni mío. ¿El mundo de quién es? Por eso el Señor dice, mía es la tierra y su plenitud, y todo lo que ahí le pertenece. Así que Él es santo. Y Él es santo sobre los hombres, sobre todos los seres humanos. Seamos niños, adolescentes, jóvenes, adultos, ancianos, varones, mujeres, no importa. Dios es santo sobre nosotros. Y por eso Cristo Jesús vino a dar su vida por los seres humanos. Pero Dios es santo sobre los ángeles, porque los ángeles son parte del mundo espiritual, son parte del ejército que Él ha creado en los cielos, y Dios es santo sobre todos ellos. Y por eso tiene separados a los ángeles caídos, los demonios, aquellos que decidieron seguir a Lucero o a Satanás, y ahí están. Pero Dios es santo también sobre toda la creación. Y Dios domina por sobre todas las cosas. Así que muchas veces cuando tú ves una noticia alarmante, un meteorito se aproxima a la Tierra y los especialistas calculan que si choca con nosotros será como 100 bombas atómicas y la gente empieza a tener miedo, tranquilo, porque Dios domina sobre la creación. ¿O tú crees que algo le tome de sorpresa a Dios? Absolutamente nada. Y Dios es santo sobre sus manifestaciones espirituales. Cuando Él decide manifestarse en un lugar o en otro, con una persona o con otra. Dios es santo en sus manifestaciones físicas. Por eso muchas veces nos dejan sorprendidos milagros donde vemos que el cáncer se fue, la enfermedad se fue, quien estaba paralítico vuelve a caminar, o quien había sido declarado muerto o en algún problema es completamente sanado y restaurado. Santo es en su gloria. Santo es en su esencia divina, santo es en su majestad infinita. Así que tú y yo tenemos un Dios que es, ¿cómo es nuestro Dios? Santo, santo, santo. ¿Habrá algo que sea difícil o que se pueda escapar del poder de Dios? Yo creo que absolutamente nada se escapa del poder de Dios. Santo en todas las cosas. Bueno, ahora vamos al libro de Hebreos 13:8, que nos recuerda lo siguiente. Hebreos 13:8, para que recordemos quién es Él. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Por eso Él es santo, santo, santo. ¿Cómo describe esto mismo que vio Isaías?
¿Cómo lo describe Juan en el libro del Apocalipsis? Bueno, vamos a Apocalipsis capítulo 4 y vamos a leer 8 versículos ahí, 4 del 1 al 8. Dice: después de esto miré y vi que en el cielo había una puerta abierta. Entonces la voz que antes había escuchado y que era como el sonido de una trompeta me dijo: sube acá y te mostraré lo que va a suceder después de esto. Al instante quedé bajo el poder del Espíritu y vi que en el cielo había, ¿qué había? Un trono. Y que alguien estaba sentado en él. El que estaba sentado en el trono tenía un aspecto, ahora esta es una descripción también muy interesante. Tenía el aspecto de una piedra de qué. Si tienes tu Biblia, anota, esta palabra es clave: jaspe y de cornalina. Estas dos piedras vamos a describir ahorita un poquito. Son dos piedras que aparecen en el pectoral que Dios le ordenó a Moisés que se tenía que hacer para el sumo sacerdote. Pero fíjate cómo aparecen aquí: jaspe y cornalina. Alrededor del trono había un arco iris semejante a qué? A la esmeralda. Alrededor del trono había 24 tronos y en ellos estaban sentados 24 ancianos, vestidos de ropas blancas y con sendas coronas de oro en la cabeza. Del trono salían voces, relámpagos y truenos. ¿Qué salían del trono? Voces, relámpagos y truenos. Y delante del trono ardían 7 antorchas de fuego, que son los 7 espíritus de Dios. Delante del trono había algo que parecía un mar de vidrio semejante al cristal, y en el centro alrededor del trono había 4 seres vivientes que tenían ojos por delante y por detrás. El primer ser viviente parecía un león, el segundo parecía un becerro, el tercero era semejante al de un hombre y el cuarto parecía un águila en vuelo. Cada uno de los 4 seres vivientes tenían 6 alas. ¿Cuántas alas tenían? ¿Cuántas tenían los serafines? 6. Y estaban llenos de ojo por fuera y por dentro. Día y noche no cesaban de decir. ¿Qué cosa era lo que no cesaban de decir? Santo, santo, santo. Es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Qué increíble otra vez la descripción que nos hace Juan. Santo, santo, santo. Otra vez vemos el trono de Dios con todo el simbolismo que ya explicamos hace un momento. Porque Dios nos quiere recordar que Él es el que gobierna. Nada se ha escapado de su control. Voltea con la persona que tienes a tu lado y dile: tranquilo, Dios es el que gobierna. Nada se ha escapado de su control. Es interesante que nos enseña que en el trono hay alguien sentado. Ahora él puede ver como una descripción humana. ¿Por qué puede ver esa descripción? Recordemos, porque Cristo Jesús ya tomó forma de hombre, ya se hizo hombre, ya murió, pero no se quedó muerto. También resucitó y ahora está sentado ¿a dónde? A la diestra del Padre. Así que ahora utiliza estos simbolismos, las piedras preciosas que aparecen en este pasaje: el jaspe, la cornalina, la esmeralda. No me da tiempo, pero si nos metiéramos a analizar el pectoral del sumo sacerdote de Éxodo 28, de 17 al 20, nos daríamos cuenta justamente que ahí aparecen mencionadas también estas piedras. Bueno, la primera de las piedras que llevaba el sacerdote en el pectoral era una cornalina, que es de color rojo. ¿Qué representa el color rojo? La sangre preciosa de Cristo Jesús. Así que esto es una conexión directa con nosotros, porque Dios es santo, santo, santo. Pero la sangre de Cristo vino a lavarnos a nosotros, vino a limpiarnos a nosotros para podernos hacer partícipes de ¿qué? De su santidad. Porque sin santidad nadie verá a Dios. Y esa es la garantía que tenemos cuando dejamos que Cristo Jesús venga a limpiarnos de nuestros pecados, que Él viene a darnos
No solamente un perdón ligero o liviano, como a veces los seres humanos hacemos. Te perdono, pero no me vuelvas a dirigir la palabra. Perdono, pero no te quiero volver a ver. Te perdono, pero vete de aquí. No, Él no es así, porque su perdón nos hace participar de su santidad. Por eso muchas de las cartas que escribe el apóstol Pablo, por ejemplo, en el Nuevo Testamento dice que él se dirige a los santos. Hay gente que dice, ¿por qué le dice a los santos? Porque se dirige a ti y a mí. Y algunos dirán, hermano, pero yo no soy santo. Tú no tienes conciencia de ser santo, pero a ti Dios, mediante su perdón, por su sangre preciosa, ya te hizo santo. Así que dile a la persona que tienes a tu lado, Dios ya te hizo santo. Ahora santifícate tú todavía. Ahora, esa cornalina justamente lo prepara y lo presenta así, porque representa el juicio de Dios. Un juicio donde Él rechaza el pecado, pero un juicio donde Él acepta lo que ha sido santificado. Esa es la paz que nos da el perdón. Si fuera por mí mismo, en el juicio yo sería rechazado. Pero por la gracia y la misericordia de Dios, entonces sé que en el juicio seré aceptado. Así que dile a tu hermano, tú también serás aceptado. Tú también serás aceptado. Y después aparece el jaspe, una piedra preciosa, translúcida, de una dureza tipo del diamante, también transparente, que parecería una roca, que es un símbolo de la santidad. Un símbolo de la santidad. Un símbolo que no hay nada que lo pueda contaminar. Porque dice el libro de Hebreos 12:29, porque nuestro Dios es un fuego consumidor. Es decir, si alguien dijera, ¿y si Dios se contamina de pecado? El pecado no puede, porque Dios es como un fuego consumidor, donde todo aquello que huela o parezca o sea pecado será consumido por Dios. Y eso es justamente lo que está arrojando. Ahora, para corresponder a la adoración de esta visión de la santidad y la misericordia, hay dos salmos, el Salmo 97 y el Salmo 99. Rápidamente dice el Salmo 97, el Señor reina, que se regocije la tierra, que se alegra en las muchas costas. El Señor está rodeado de densas nubes, su trono se basa en la justicia y el derecho. Un fuego avanza delante de él, que consumirá a los enemigos que lo rodean. Sus relámpagos alumbran el mundo, al verlos la tierra se estremece. En presencia del Señor, en presencia del Señor de toda la tierra, los montes se derriten como cera. Los cielos anuncian su justicia, todos los pueblos contemplan su gloria. Avergüéncense todos ustedes porque rinden culto a las imágenes de talla, y ustedes que se jactan de los ídolos. Póstrense ante él todos los dioses. Sión lo supo, Señor, y se regocijó. Las ciudades de Judá se alegraron por tus juicios, porque tú, Señor, estás por encima de toda la tierra, estás por encima de todos los dioses. Ustedes, los que aman al Señor, aborrezcan la maldad. El Señor protege la vida de sus fieles y los libra del poder de los impíos. La luz se difunde sobre los justos y alegra a los rectos de corazón. Ustedes, los justos, ¿qué tienen que hacer los justos? Alégrense en el Señor y alaben ¿qué? Su santo nombre. ¿Qué tenemos que hacer tú y yo? Alabar su nombre. Y el Salmo 99. El Salmo 99, solamente voy a ver los primeros 5 versículos. Fíjate lo que dice. El Señor reina, los pueblos tiemblan. El Señor está en su trono entre los querubines. La tierra se conmueve. Grande es el Señor en Sión y exaltado sobre todos los pueblos. Alabado es tu nombre, grande y temible. ¿El Señor es qué? Santo. Tú, poderoso Rey, amas el juicio.
Tú confirmas la rectitud. Tú has ejercido en Jacob el derecho y la justicia. Exaltemos al Señor nuestro Dios. Postrémonos ante el estrado de sus pies. El Señor es santo. Así que otra vez vemos el trono de Dios, ahora rodeado de diferentes círculos. En ese primer círculo está la piedra de jaspe, símbolo de la santidad de Dios. En el segundo círculo está la cornalina, símbolo de la misericordia de Dios, pero recordándonos la ira de Dios que puede o condenar a aquellos que rechazan a Jesús o perdonarles a aquellos que reconocen su pecado. En el tercer círculo está el arco iris, semejante a la esmeralda, símbolo de la esperanza y de la fidelidad de Dios para con su pueblo, porque Jesús hizo un pacto con nosotros. En el cuarto círculo están los seres vivientes o los querubines, ocupando los 4 puntos cardinales en torno al trono de Dios. En el quinto círculo están los 24 ancianos. En el sexto círculo están los muchos ángeles que se mencionan posteriormente en el capítulo 5 de Apocalipsis. Y finalmente en el séptimo círculo está a mayor distancia del trono de Dios el resto del universo, todo lo creado que está alabando a nuestro Dios. Así que lo mismo que los serafines de Isaías, ahora Juan nos presenta los querubines. Ya les decía, entre la doctrina judía está los serafines, los querubines, los sofanim y el resto de los ángeles como parte de ese mover. Y quiero concluir leyendo Apocalipsis 4 del 9 al 11, que dice: cada vez que aquellos seres vivientes daban gloria, honra y acción de gracias al que estaba sentado en el trono y que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postraban delante de él y lo adoraban, y mientras ponían sus corazones delante del trono del que vive por los siglos de los siglos, decían: digno eres el Señor de recibir la gloria y la honra, el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Ahora, el Señor es Rey de reyes y Señor de señores. Y dice que los ancianos arrojaban sus coronas. Y esto puede representar las coronas en 2 sentidos. Las coronas de los reyes son arrojadas delante de Dios porque Él es rey sobre los reyes. Pero también son coronas que muestran el triunfo, la victoria, porque el Señor nos lleva a ti y a mí de gloria en gloria, de triunfo en triunfo, de victoria en victoria. Pero si tú y yo recibiéramos una corona por haber obtenido una victoria, esa corona no es nuestra. Esa corona es para arrojarla a los pies del Señor y decir: Señor, tú eres santo, santo, santo. Así que recuerda, Dios es santo en su voluntad, Dios es santo en sus propósitos, Dios es santo en sus intenciones. Y todo lo que Dios quiere hacer contigo, lo va a cumplir, porque Él es santo. Y tú y yo tenemos que meternos en su santidad. Vamos a terminar este tiempo orando al Señor, diciéndole: Señor, aquí estamos delante de ti. Yo quiero pedirte que cierres tus ojos. Nadie se mueva, porque hoy venimos a reconocer que Dios es santo, pero también es un tiempo de decirle: Señor, yo me quiero parecer a ti. Tal vez el Espíritu Santo nos redarguya, nos haga ver o revisar nuestra propia vida y decimos: Señor, ¿cuántas cosas yo tengo que cambiar, que corregir en mi propia vida, en mi propia existencia, para poder caminar en santidad? Y si el Espíritu Santo te redarguye o te muestra cosas en las que no estás caminando bien, no es para condenarte, no es para que te vayas enojado de su presencia, no es para que digas: ya no me voy a volver a congregar. No,
Si el Espíritu Santo te lo está mostrando, es para que tú trabajes con eso, para que tú lo corrijas, para que tú crezcas en santidad, para que dejes de hacer lo malo y comiences a hacer lo que es bueno, grato y justo delante de Él. Es para que tú te perfecciones. Es como cuando mandas a bañar a tu hijo y le dices: ve y báñate. No lo dices por molestarlo, lo dices porque quieres que él esté limpio y se sienta bien y huela bien y tenga una buena presencia. Cuando Dios nos manda a ti y a mí a santificarnos, es porque Él quiere que tú y yo olamos a santidad. Y no tenemos que ser legalistas ni condenar a nadie, porque así como alguien huele a limpio, la santidad se huele. Y Dios quiere que tú y yo caminemos en santidad. Así que, Padre, estamos aquí como iglesia, los que estamos aquí sentados, los que están viendo o escuchando este mensaje, queremos caminar en santidad. Queremos crecer. Queremos ser diferentes. Queremos ser transformados. Iglesia, ponte de pie. Yo creo que es tiempo también de que nosotros, como en las 2 escenas que leímos de Isaías o Apocalipsis, también esta hora podamos exaltar a nuestro Dios, porque Él es santo, santo, santo por sobre todas las cosas. Y el primer paso para caminar en esa santidad es dejar que Dios mismo nos lave con su sangre preciosa, que limpie nuestros pecados. Él murió por nosotros y Él nos quiere ser santos. Así que si tú estás hoy aquí por vez primera y tú dices: Señor, yo quiero que tú me limpies,
que tú me hagas santo, que tú me perdones por la sangre que Cristo murió en la cruz para derramarla en favor de mí. Ven a este lugar y dile: Señor, aquí estoy, quiero ser santo como tú eres santo. Él es el que perdona nuestros pecados y nos da el paso para la vida eterna. ¿Habrá alguien aquí en este momento que diga: yo quiero tener ese perdón de Dios en mi corazón? Ven, ven y ven aquí para que podamos orar por ti. Y si viene con algún amigo, como lo decíamos la semana pasada, pues tráete a tu amigo y también tú estarás con él. Tome su lugar un momento y vamos a dejar que aquellas personas que tomen hoy la decisión de decir: yo quiero el perdón de Dios, yo quiero que el Señor me limpie. No importa lo que hayamos hecho, no importa lo que hayamos vivido, el Señor nos perdona. El Señor quiere hacer algo especial con nosotros. Si hubiera alguna persona, este es el momento para orar por aquellos que hoy necesitan el perdón y la misericordia de Dios. Bien, si están en la parte de arriba, si están aquí abajo, aquí los esperamos en los siguientes minutos. Y mientras, Karim, sacaste de la oscuridad a tu gloriosa luz. Cantaré por siempre de tu gran amor. Cantaré por siempre de tu gran amor. Tú eres santo, santo. hola, ¿cómo te llamas? Moisés, hasta tienes nombre bíblico. Dios te bendiga, Moisés. Bueno, dice la Biblia que Dios se alegra y los ángeles se gozan cuando hay un pecador que se arrepiente. Gracias por la vida de Moisés. ¿Habrá alguien más? Los que dicen: yo me espero, si alguien más pasa, yo paso, si no, no quiero ser el único. Pero Moisés ya ha sido valiente. Moisés, yo mismo y los que estamos aquí un día hicimos esta misma decisión. ¿Qué edad tienes tú? ¿Qué edad tienes? 15 años, muy bien. ¿Tu nombre es? Rafael. Rafael, Dios te bendiga. Tu nombre significa Dios sana. Bueno, está Moisés, está Rafael. ¿Alguien más antes de irnos? ¿Alguien más? Ya tenemos aquí dos valientes, Moisés y Rafael. Vamos a ver si hay alguien más. Pero ustedes están tomando la mejor decisión de sus vidas. Cristo Jesús vino a morir por nosotros. Nosotros no merecíamos nada, pero Él lo hizo todo. Y aquí hay otro joven. ¿Cuál es tu nombre? Yafet. Dios te bendiga. También tienes nombre bíblico. Moisés, Rafael, Yafet y Fernando. Dios te bendiga, Fer. Cristo vino a morir por cada uno de ustedes como lo hizo por toda la humanidad. Y ahora ustedes están tomando esta decisión, la mejor de sus vidas, porque si ustedes toman conciencia de que Él los está perdonando sus pecados como los perdonó a todos nosotros, Él nos va a dar la oportunidad de la salvación. Y nosotros queremos ayudarles a conocer a Dios, el Dios que nos ama, el Dios que murió por nosotros, el Dios con el que podemos platicar, el Dios santo y el Dios que hace milagros. La Biblia dice que con el corazón creemos en Dios, pero con la boca lo confesamos. ¿Por qué les pedimos que pasen al frente? Porque el Señor dice que Él no se avergonzó de nosotros. Él espera que nosotros no nos avergoncemos de Él. Y si nosotros lo confesamos públicamente, Él nos reconocerá delante de los ángeles de Dios. Pero si alguno se avergüenza de Dios, entonces Él se avergonzará de nosotros.
Y la Biblia dice que todo aquel que lo reconoce, que lo recibe, le da el derecho de ser llamado hijo de Dios. Así es que a partir de este domingo 21 de julio del 2024, ustedes son hijos de Dios. Lo que la Biblia dice, volver a nacer o tener un nuevo nacimiento. Les voy a guiar una oración muy sencilla. Orar es platicar con Dios. Cierren sus ojos para que se concentren. Háganlo en voz audible. Y díganle: Señor Jesús, gracias porque decidiste hacerte hombre, tomar mi lugar y morir en la cruz. Porque me amas, porque decidiste entregarlo todo para que yo no tuviera que morir eternamente en el infierno. Señor Jesucristo, hoy yo pido perdón por todos mis pecados y que tu sangre preciosa me limpie, me purifique y me santifique. Quiero conocerte, quiero amarte, quiero aprender a relacionarme contigo. Quiero todos los días aprender a vivir en tu voluntad. Te abro las puertas de mi corazón. Entra a vivir dentro de mí y permíteme ser hijo de Dios. Gracias, Señor Jesús. Amén. ¿Por qué no oramos todos por ellos? Señor, aquí están tus hijos: Moisés, Rafael, Jafet, Fernando. Hoy están tomando esta decisión, la más importante de sus vidas. Oramos para que ellos puedan perseverar, que ellos puedan crecer, que puedan caminar en tu voluntad. Permítenos a nosotros ser la iglesia para poderles apoyar, bendecir, discipular y guiar en tu voluntad. Gracias por quienes les han traído también. Los bendecimos, bendecimos sus vidas, sus familias y todo lo que ellos hagan. En el nombre de Jesús, amén. ¿Quieren dar media vuelta? Hay una persona que quiere darles un saludo a nombre de la iglesia. Iglesia, vamos a ponernos de pie.